Vale, pues grabando. Pues el profeta no era profeta en todo momento no era profeta. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho yo, igual que el don de fortaleza no lo tienes todo el rato, sino en determinados momentos, para que no creas que eres tú, el don de profecía no lo tienes todo el rato, sino que va poco a poco, en el momento que se necesita, profetizas, y en el momento que no se necesita, no. Entonces no es todo el rato, no es de forma permanente. Es como un instante, decía Santo Tomás. En un instante tú puedes ver claramente lo que Dios quiere que digas. Y luego ya no. Entonces, consistía en general en una iluminación interna. Iluminación interna quiere decir eso, un conocimiento interno clarísimo de lo que Dios quiere. Y también pueden ser visiones, que no es el modo común, pero los profetas también tienen visiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque son místicos y las visiones es una forma de comunicación en la mística normal. O sea, Dios se comunica de muchas maneras y una de ellas es en forma de visiones. Entonces, por ejemplo, en el libro de Daniel, incluso es tan extraordinario como que es una mano que aparece y se pone a escribir, que es una visión que no solamente ve Daniel, sino que ve todo el mundo. Eso ya es extraordinario, pero está comunicando un mensaje que tiene que interpretar Daniel, porque os he contado, os conté al principio que son intérpretes también. Sale la mano, escribe esas 3 palabras y no pedido, como es pesado, medido y juzgado, me parece que son las 3 palabras. Y nadie entiende nada. Lo ven, se asombran, pero no entienden nada. Pero como ha tenido esa iluminación interior, Daniel, él sí es capaz de interpretar por qué han salido esas palabras y qué significan. ¿Vale? Y a veces eran visiones espirituales, no que se vieran con los ojos, como en el caso de la mano que escribe de Daniel, sino que es una visión interior. Por ejemplo, el Valle de los Huesos Secos es una visión interior espiritual que tiene Ezequiel. Entonces, suelen ser simbólicos porque la imagen es muy poderosa. Con una sola imagen se interpretan muchas más cosas que a lo mejor con una frase se quedan cortitas. A mí como me encanta rezar con imágenes, me encanta meditar con imágenes, yo me doy cuenta del poder de las imágenes porque profundizo muchísimo más, sobre todo si simbolizan algo. Entonces, no siempre de todas formas Dios habla con símbolos, sino que a menudo directamente hay una luz sobrenatural que llega al intelecto, a la persona, ¿no? A la mente, y entonces por su inteligencia directamente lo entiende. Eso es lo que se llama conocimiento infuso, se llama así, infuso. Quedan 10 minutos, o sea que cuando se corte ya sabéis que volvemos a entrar. Entonces, a veces el mismo profeta, esto se da poco, pero ha pasado, encarna una profecía. O sea, tu vida es profecía. Tu propia vida es una profecía. Y esto pasa con Oseas. O sea, Oseas se casa con una prostituta y la mujer, obviamente, le engaña. Es una adúltera, se larga, después de tener 2 hijos, abandona a sus hijos y se va. Entonces, el profeta entiende, porque está viviendo el dolor de tener esa mujer, el dolor que tiene Dios. Porque su pueblo Israel es adúltero, es idólatra y se va. Y le dice Dios, pero yo voy a hacer que ese pueblo se convierta y vuelva a mí y yo le perdonaré y le acogeré. Y entonces ocurre con Oseas que él vuelve con su mujer, porque su mujer se arrepiente, se convierte, vuelve con su marido y su marido la acoge con el mismo amor que ha entendido que Dios tiene al pueblo de Israel. Entonces, muchas veces nosotros en nuestros sufrimientos podemos entender el dolor de la Virgen por un hijo que está sufriendo, por ejemplo, o el dolor que tiene Dios porque no le comprenden, porque, por ejemplo, si nosotros como profetas modernos estamos intentando anunciar el Evangelio y vemos que hay gente de corazón cerrado, en ese rechazo que está produciéndose en nuestras vidas, nos están rechazando a nosotros, podemos entender que es una profecía, o sea, de que Dios está siendo rechazado por el pueblo que él está intentando acercarse y el dolor que siente. Entonces, este tipo de cosas cuando se encarnan son muy unitivas.
Sabéis que en la vida de espiritual hay un crecimiento que es vía purgativa, vía iluminativa y luego vía unitiva, ¿vale? Pues cuando en cierto modo tú encarnas en tu vida estas cosas que te unen a Dios, estamos hablando de experiencias unitivas. Un crecimiento espiritual muy grande ahí. Entonces, el auténtico profeta ayuda a entender el sentido de la profecía mediante su forma de vivir. O sea, tú no puedes estar hablando de las leyes divinas y estar explicándole a la gente el valor de la pobreza, por ejemplo, el amor a la pobreza, y luego tú no amar a la pobreza, porque no te van a creer, porque tú eres el primero que no te crees lo que estás diciendo. Entonces, hasta ese punto, los profetas encarnan en su propia vida lo que dicen. Claro, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, el principal tema era penitencia y conversión, porque se necesitaba una penitencia y conversión de vida para preparar el advenimiento, ahora que está llegando el Adviento, la llegada de Jesús. Entonces era sobre todo su principal tema, era esa, la conversión, la penitencia, la penitencia. Por lo tanto, ellos externamente, no solamente internamente, mostraban esa penitencia. Entonces llevaban pieles de saco, de pieles de animales o tela de saco, que mezclan las dos palabras. Iban descalzos, ayunaban, no se cortaban el pelo, de forma que tú los veías y veías que hacían, eran personas penitentes. Por lo tanto, dan cierta autoridad cuando te están llamando a la penitencia. Entonces, por ejemplo, Elías y Eliseo y Jeremías, además, vivían solos y felices. Entonces, cuando relata el mensaje el profeta y dice, esto es lo que dice Dios, y yo estoy cumpliendo eso en mi vida, estoy dándole autoridad sobre todas las palabras de Dios. Es tan importante esto que yo mismo soy el primero en hacerlo. Yo mismo soy el primero en hacerlo porque es importantísimo, porque lo ha dicho Dios, no porque lo diga yo. Entonces, el profeta de Dios se distingue del falso profeta de Dios por dos cosas. Primero, por la veracidad, que es todo esto que os estoy explicando, la veracidad al decir las palabras y la veracidad en su propia forma de vida, y por la fidelidad. O sea, era fiel a Dios. Porque si me pide que haga esto y dejo de hacerlo, que es lo que estaba explicando antes, en la primera parte, y dejo de hacerlo, entonces no soy fiel a Dios. Entonces, las dos cosas. Y así es como transmite la palabra del Señor. Además, lo transmite de forma fiel también, en el sentido de que no mete cosas que no ha dicho Dios, ni su propia cosecha. Es fiel a lo que ha dicho Dios y punto. Y si solo ha dicho dos cosas que digo. Y no hay que añadir más, ni más florituras, ni más historias que yo quiera meter. Entonces, a veces tiene que anunciar cosas muy duras un profeta. Pero como está lleno del Espíritu del Señor, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor es espíritu de justicia. O sea, hay que dar lo que el mundo necesita. Entonces, como hay que dar lo que el mundo necesita, aunque sea muy duro, yo lo tengo que decir, porque lo necesitan, que yo diga eso. Entonces, espíritu de justicia, y también es un espíritu de constancia. Entonces, aunque sea muy duro, aunque sea terrible, aunque vayan a por mí, yo tengo que decir esto. Entonces, el falso profeta. Hay que mirar su vida, no hay veracidad, hay que mirar su fidelidad, mezcla cosas, me invento lo que dice el Evangelio, añado cosas que no están en la doctrina, no es fiel en eso. Luego es inconstante, hoy sí lo digo, mañana me viene muy mal, ¿sabes? Otro día se lo voy a decir, voy a estar un tiempo sin hacerlo, ahí no hay constancia. Luego, habla de paz, siempre, no de cosas que va a contrastar, ¿no? Que no vas a querer oír lo que te digo, pero es la verdad, sino que siempre voy a decir cosas agradables para adular a la gente. Oye, ojo, que somos gente de paz, o sea, los cristianos somos gente de paz, y lo que tenemos que decir, lo decimos porque tenemos que decirlo. Y lo podemos decir bien y con paz, pero no tenemos por qué pasar la manita a la gente y decirle siempre lo que quiere oír. A eso me refiero. Porque buscan adulaciones, buscan fans. Estoy buscando seguidores, como se dice ahora, ¿no? Que le den al like, se suscriban, darle a la campanita y todas esas cosas. No.
no les da igual porque podrían decirlo única y exclusivamente a una persona. Y si nos vamos a los profetas veréis que buscaban a una persona, a veces no era todo el pueblo, sino una persona en concreto. Te lo digo a ti, te lo digo a ti. Y ya está. Entonces, el que dice la verdad, el verdadero profeta, se lo puede decir a los poderosos, a los sacerdotes. No le impone la persona a la que se lo va a decir. Me da igual. Te lo tengo que decir, te lo digo. Catalina de Siena al Papa. Te lo tengo que decir, te lo digo. Ojo, porque fue llamada por un impulso muy fuerte del Espíritu Santo a decirlo. No porque es que como me parece fatal lo que dice el Papa, voy a ir corriendo a decirlo porque lo necesita oír. Ojo con esto. Uno tiene que tener una clara conciencia de que ha sido llamado en ese momento a ser profeta. Si no, no. Que luego hay mucha gente que va ahí diciendo a la gente las verdades que tienes que oír y no ha sido llamado, lo hace por su cuenta. Porque tiene que haber las dos cosas que dijimos al principio. Tiene que haber una gran, profunda humildad y un conocimiento de tu debilidad. De que tú realmente no puedes hacer eso que te está pidiendo el Señor decirles. No te atreves. Bueno, entonces, a los verdaderos profetas les perseguían, les martirizaban, iban a por ellos. Y a los falsos los adulaban. Esto no quiere decir que un profeta, buen profeta de Dios, no atraiga multitudes, porque obviamente cuando ves que viene de Dios, pues vas. Pero en algún momento tiene que tener persecuciones. Persecuciones que pueden ser pequeñitas, no tienen por qué ser grandes, pero suficientes. Por ejemplo, en redes sociales pueden empezar a ponerte mensajes de qué barbaridad, que tú eres no sé qué, de qué te has creído, yo qué sé, cualquier cosa que te pongan, pero algún tipo de persecución tienes que tener. Entonces, queda exactamente un minuto que se va a cortar el vídeo y luego volvemos a volver a entrar. Así que no sigo con lo que viene después, pero sí os voy a hacer una cosa. Y es que se dice que solo había profetas en el Antiguo Testamento. No es cierto. El último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Y después viene Jesús, pero se refiere a los profetas de la revelación. Porque todos los profetas preparaban la venida de Jesús, ¿vale? Entonces, el último es Juan el Bautista del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay profetas, que es la parte que vamos a ver ahora cuando se corte el vídeo y volvamos a entrar. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta de toda esta primera parte? Si tenéis, me preguntáis. Porque acaba de entrar. Mucho cuidado con los falsos profetas. Y nos fijemos en los que son buenos y da consejos sobre cuáles son los falsos profetas vestidos de... Uy, me estoy quedando casi sin batería. Vestidos de piel de lobo y todo eso, lobos con piel de oveja. Entonces, te dice eso, que serán aplaudidos por los poderosos y sin embargo las persecuciones son el sello de los verdaderos. Habla de eso y habla sobre todo de la hipocresía para que nos demos cuenta que hay que mirar la vida de la persona y conocerla muy bien para ver si es hipócrita o no, porque si no es veraz, pues no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Aún así, no nos quedamos listos de... Espera un segundo porque... que había tenido un pequeño hijo que está haciendo una manualidad. Bueno, entonces, no nos quedamos muy listos y pensemos, yo ya sé reconocer un falso profeta de un buen profeta. No, mentira, no. Es más, hay profetas entre nosotros y no los estamos reconociendo. Porque Dios no ha dejado de mandar profetas al mundo. A profetas que hablen de su ley, de la gloria de Dios, del reino de Dios, de todo lo que dije, del reino de Dios, de las verdades eternas, de invitar a la conversión, todas esas cosas siguen estando. Y hay gente que no reconoce que son profetas. Si nos fijamos en Emaús, primero que los apóstoles no habían entendido nada de los profetas. Los fariseos, que sabían la Biblia de memoria, bueno, en este caso el Pentateuco, no habían podido reconocer que estaban hablando de que venía Jesús.
no tenían esa inteligencia, porque eso es obra del Espíritu Santo, quien va haciendo que uno reconozca las profecías de Dios en el mundo. Entonces los fariseos nada de nada, pero es que los apóstoles que estaban unidos a Jesús, se conocían a Jesús, tampoco entendían nada. Por eso en Emaús el Señor se lo tiene que explicar y les dice, no habíais, dice, necios y tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. Les dice a los fariseos, necios y tardos de corazón. Y les dice después a los de Emaús. Y empezando por Moisés y discurriendo por todos los profetas, él les interpretaba en todas las escrituras los lugares que hablaban de él. O sea, Jesús tiene que hacer una masterclass para explicarles a los apóstoles que todo lo que han ido explicando los profetas y que tenían que ver con él, porque ninguno somos listos e inteligentes. Tiene que ser el Espíritu Santo el que nos haga darnos cuenta que están profetizando de parte de Dios. Eso muchas veces nos podemos dar cuenta que alguien ha dicho algo que es para tu vida. Que puede ser haberlo visto en un vídeo, haberlo visto en una charla, haber leído un libro, pero eso que está diciendo es para aplicártelo en tu vida. Bueno, pues eso es una profecía para ti. ¿Te está invitando a la conversión? Sí, es una profecía para ti. ¿Te está edificando, te está enseñando algo, te está ayudando a crecer espiritualmente? Eso es una profecía para ti. Te está haciendo convertirte y arrepentirte, es una profecía para ti. Entonces, de todas formas, las profecías que tienen que ver con cosas futuras, esas están envueltas siempre en un misterio. O sea, no están claras al 100%. Una profecía que esté clarísima, todo el mundo lo tenga claro, y esto va a ser esto, porque va a ser esto, porque va a ser esto, y va a ocurrir esto, lo tengo clarísimo, esa no es una verdadera profecía. Por ejemplo, la más famosa profecía de cuando veáis el de la iniquidad en el lugar santo, eso se ha interpretado de tantas formas a lo largo de la historia y la mayor parte de la gente se ha equivocado. El pensar que este va a ser, no te digo nada con el anticristo, la de veces que la gente se ha equivocado. ¿Por qué? Porque no se saben hasta que ya se han cumplido. Ahí es cuando dices, ah, era esto. O sea, en Emaús las profecías de los profetas se cumplen. Por lo tanto, Jesús les dice, ¿veis? Era esto, esto, y era justo lo que se ha cumplido. Entonces, si por ejemplo vemos la de Mateo 24, que es la destrucción del templo de Jerusalén, que habla de los futuros tiempos, está hablando de una cosa que se cumplió, pero también está sobre algo futuro que va a ocurrir en la revelación y que es un misterio y que va a ocurrir al final de los tiempos. Entonces, hay algunas profecías que tienen algunos datos claros a las que nos podemos agarrar y otras que son completamente misteriosas y no entendemos nada de nada, de nada, porque son profundos misterios que están reservados para el momento en que ocurran. Entonces, sería erróneo entonces pensar que los profetas son los únicos, son solamente los que saben hacer profecías sobre el futuro, porque entonces nos podemos equivocar. Porque podemos tener a falsos videntes que se inventan profecías constantemente. Ahí tenemos a Nostradamus. Pero si tú te vas a la vida de Nostradamus y no hablaba del reino de Dios, no hablaba de la conversión, ni todas estas cosas, ni te hacían, no se enfrentaban a los poderosos, no. Solamente visiones y cosas que van a pasar en el futuro. Falso profeta. Falso profeta. Porque la primera misión es hablar de parte de Dios de lo que siempre han hablado los profetas. Que es que lo que quiere Dios cuando les escuches es que te salves, es que te acerques a Él y que te hagas más santo. Entonces, en primer lugar, sobre todo un profeta es un misionero en su propio pueblo, o sea, en la gente que tiene cerca. Sí que es verdad que Dios puede coger a alguien y mandarlo a la otra punta, como hizo con Jonás con Nínive, pero entonces Nínive se convierte en su pueblo y vives allí y te quedas allí el tiempo que tengas que estar, porque es con su gente. Entonces, ¿por qué manda a profetas Jesús? Dios. ¿Por qué manda a profetas Dios? Porque Israel no se hubiera mantenido fiel si no hubiera sido por los profetas, que les ayudaron a darse cuenta que se estaban equivocando, que les anunciaron lo que ellos no sabían, que les evangelizaron, porque también va unida a la evangelización, que les explicaron los misterios de Dios y esa relación profunda, que con su vida mostraron, fueron modelo de lo que Dios les estaba pidiendo.
Entonces, si no llegase por los profetas, el pueblo de Israel hubiera desistido. Se hubiera desesperado y hubiera acabado directamente como acababa cada 2 por 3. O sea, lo que pasaba es que mandaba un profeta. El pueblo de Israel se encaminaba otra vez. De repente ese profeta salía y sin profeta el pueblo solo volvía otra vez a la idolatría. Tenía que mandar otro profeta, mandaba otro profeta, otra vez se enderezaba, pero en cuanto el profeta desaparecía, otra vez se torcían. Por lo tanto, Dios no va a hacer con nosotros lo que no hizo con el Antiguo Testamento, no nos va a dejar sin profetas. Siempre va a mandar profetas que nos ayuden a volver al camino. Entonces, nosotros que gozamos de la luz del Evangelio, edificados en Cristo sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, carta de los Efesios. Me estoy quedando sin batería. Entonces, no hemos de despreciar a los portavoces de Dios. Lo vamos a dejar aquí. Este es el mensaje, pues se va a cortar. Este es el mensaje. No podemos despreciar a los profetas que Dios manda en el mundo porque son necesarios y no seamos soberbios de pensar que nosotros, por nosotros mismos, sin que alguien nos edifique de fuera y nos conduzca por el buen camino, vamos a salvarnos. Esto es muy importante. Somos una comunidad y una iglesia y nos necesitamos unos a otros y necesitamos que otros nos digan las verdades para que nosotros no nos perdamos en el camino. Entonces, codiciad los dones espirituales y mayormente el de profecía, dice San Pablo a los Corintios, porque el oficio del profeta es edificar y consolar. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente charla, en la semana que viene. Vamos a hablar de los carismas de profecía y de esas dos cosas, edificar y consolar. Y ya está. Un besito y nos vemos.